Buenos días, gracias por estar aquí. Antes de presentar a los ponentes o al mismo tiempo que presentarlos, quisiera decir 2 minutos nada más cómo es que nació el acto. Algo comentó el director de la Cátedra de Cultura Jurídica, Jordi Ferrer, que es que hace algunos meses, más de 6 meses aproximadamente, estaba Ricardo Gilavedra, que fue uno de los jueces que juzgó y condenó a las juntas militares en Argentina. Estaba participando de una actividad en el marco del Barcelona Negra. La razón por la que lo invitaron a un evento cultural de esa naturaleza es que se iba a discutir, a plantear un debate sobre la película Argentina 1985, que trata justamente del tema del juicio de las juntas, y Ricardo acababa de publicar un libro sobre el juicio, cómo se hizo el juicio de las juntas, que se llama La Hermandad de los Astronautas. Explica en el libro el porqué de ese título y tiene mucho sentido, ¿no? La idea de que los jueces estaban realmente aislados, ¿no? Como se encuentran los astronautas en el espacio, ¿no? Está el resto de la humanidad y este grupo de jueces llevando adelante una tarea que era muy difícil por razones contextuales y también por razones jurídicas. Bueno, deciden invitar a un profesor argentino y yo tuve el honor de ser invitado para hacer de contrapunto, comentarista. Hicimos la actividad y salió realmente muy bonita, muy interesante. Está disponible en YouTube también todo el debate que tuvimos. Y después nos quedamos charlando de que podíamos hacer algo más, en Girona, algún seminario, invitando a algunos profesores para discutir aspectos también jurídicos de la cuestión, pero no solo jurídicos. Acordamos organizar algo así muy en abstracto y un día lo planteé en una reunión del patronato de la Cátedra de Cultura Jurídica en la que estaban varios miembros de la cátedra, entre ellos el profesor Salvador Martí, que le interesó muchísimo la cuestión, a Jordi Ferrer también le interesó muchísimo y nos instó a ampliar el evento, en lugar de hacer una conferencia, tal vez hacer una pequeña jornada, y esa pequeña jornada fue creciendo y bueno, se convirtió en una jornada de 2 paneles y de un día completo, con una perspectiva interdisciplinaria. Entonces decidimos separarlos por área temática. Bueno, hoy vamos al caso argentino por la mañana y por la tarde hablaremos del caso español y finlandés. Por la mañana estamos los más juristas, teóricos del derecho, en la organización y también como ponentes, y por la tarde la perspectiva más de la ciencia política, que es el área de Salvador Martí lleva adelante. Y así es que nace. Y para el panel de la mañana el invitado natural, el primer invitado era Ricardo, con el que habíamos tenido la idea de hacer algo. Y después dijimos, bueno, ¿a quién más podemos llamar, ¿no? Y empezamos a pensar, se nos ocurrió un buen amigo en común que es Mateo Bermejo. Nos conocimos nosotros aquí en Cataluña, en Barcelona, hace ya muchos años, más de 15 años. Él estaba promediando su doctorado, yo acababa de iniciarlo, ahí, bueno, después él volvió a Argentina, ahí ya empezó una relación de amistad. Volvió a Argentina y en Argentina se desempeñó inicialmente como fiscal. Ahora es juez de cámara, pero comenzó como fiscal y se encargó de una segunda ola de juicios que hubo, luego de que cambiaran ciertos condicionamientos legales que los impedían, hubo una segunda ola, ¿no? Y para completar el panel, se nos ocurría también, tenemos aquí a Carolina Fernández Blanco, que es una investigadora de la Cátedra de Cultura Jurídica también, argentina también, y que en su juventud, justo a punto de graduarse, tuvo también esta experiencia de participar en el Centro de Estudios Legales y Sociales, junto con otros abogados, en el diseño de los juicios por la verdad, es decir, juicios que no buscan una condena penal, sino el esclarecimiento de los hechos en un marco institucional con todas las garantías y demás, simplemente para el registro de la verdad. Y así es que tenemos esta mesa de hoy aquí, que da inauguración a una jornada que creo que será de interés en todo el día también para los juristas, ¿no? Ya hablará Ricardo de esto, pero llevar adelante un juicio como el que se llevó en Argentina, que era una experiencia inédita, tenía unas complejidades jurídicas que son tremendas y que en el libro de Ricardo están muy bien explicadas por la cantidad de hechos. También
llegar a la instancia de juicio suponía superar ciertos escollos jurídicos, ¿no? De poder realizar el juicio. Y una vez que se decide realizar, empiezan todos los problemas de, bueno, infinidad de casos, infinidad de testigos, las audiencias y el contexto social. El contexto social de una presión brutal. Nadie sabía muy bien o no se podía estar tranquilo por la calle, ¿no? Los militares seguían ahí, digamos, ¿no? Y no es fácil decir, bueno, los voy a juzgar, los voy a aplicar el Estado de Derecho en ese contexto, ¿no? Entonces también el aspecto jurídico está nutrido de todo un contexto que creo que es de interés para quienes trabajan más en la línea de ciencia política. Por lo tanto, creo que tendremos un debate muy, muy interesante cambiando perspectivas jurídico-políticas, ¿eh? Bueno, ahora sí, sin más dilación, voy a dar la palabra a cada uno de los ponentes. El orden en el que están en el programa, no sé si habían conversado entre ustedes, pero empieza Ricardo Gilavedra, sigue luego Mateo Bermejo y cierra Carolina Fernández Blanco, una media hora cada uno, seguidos, y luego abriremos un debate sobre todas las ponencias y todos los temas que seguramente estarán interconectados. Muchas gracias a los tres por estar aquí. Ricardo, es tu tiempo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo en primer lugar quiero agradecer a la Universidad de Girona, a la Cátedra de Cultura Jurídica y a Diego Papayanis, que ha sido el gestor del encuentro y que me permite estar con todos ustedes acá y en tan grata compañía dentro del panel. Incluso uno puede a lo mejor distinguir distintas etapas en Argentina acerca de los procesos de verdad y justicia, ¿no? Una primera etapa de mucha verdad y una justicia limitada, otra etapa de verdad sin justicia y una última en la que se recuperó la posibilidad de tener verdad y justicia. Y me parece que cada uno de nosotros representa alguno de esos periodos. Yo me voy a referir al primero, que es al juicio de las juntas militares. El juicio de las juntas militares, sin lugar a dudas, es un proceso de características singulares. Y esta singularidad tiene que ver, por un lado, por su carácter inédito. Fue la primera vez en el mundo en que un tribunal civil, aplicando reglas del derecho penal común, enjuiciara crímenes de una dictadura saliente. También otra característica singular es el volumen, un juicio monumental en tamaño, monumental, e incluso resuelto en un lapso extraordinariamente breve. 14 meses demandó el juicio a las juntas militares. Y probablemente para poder narrar cómo fue el juicio, de qué manera se gestó, cómo se organizó, cómo fue posible que en un lapso tan breve pudiera realizarse un juicio de un volumen o de tal magnitud, me parece que es preciso a lo mejor hacer alguna referencia al contexto en el cual se gestó la realización del juicio a las juntas, el denominado juicio a las juntas militares. En toda la década del 70 Argentina estuvo atravesada por la violencia política, en un marco de época denotado por la Guerra Fría, en la cual aparecían distintas organizaciones armadas en Argentina y en toda la región, que producían hechos terroristas, ataques a los cuarteles militares, explosivos, secuestros, incluso secuestros también extorsivos, y obviamente homicidios a las fuerzas de seguridad, a personal militar y a población civil. El gobierno del general Perón, de la década del 70, y de su esposa, instrumentaron toda una serie de medidas para combatir este fenómeno terrorista, en el cual las Fuerzas Armadas tenían un papel importante. Pero pese a que la legislación le otorgaba enormes facultades para poder combatirlo,
en marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron a María Estela Martínez de Perón, la viuda de Perón que estaba a cargo del gobierno. Entre las razones que se invocaron en ese momento era para poder combatir más eficazmente al terrorismo. Ahora, pese a que había una legislación que, repito, concedía importantísimas facultades, una vez que los militares estuvieron en el poder, con la suma del poder, es decir, con el control de todos los resortes del Estado, ordenaron cada uno de los comandantes de las fuerzas en el ámbito respectivo de cada una un plan criminal, yo diría, de características siniestras, que consistía en secuestrar a las personas que se sospechaba que estaban vinculadas con el terrorismo, conducirlas a determinados lugares de detención, que eran unidades policiales o unidades militares, torturarlas salvajemente para tratar de obtener información, violar sistemáticamente a las mujeres detenidas, robarles sus pertenencias, apropiarse de los chicos que nacieran en cautiverio, de las mujeres que estuvieran embarazadas, y luego finalmente, lisa y llanamente, asesinarlas, matarlas. Algunas afortunadas que recuperaron esa libertad y el resto asesinadas. Y todo en el más absoluto secreto. Es decir, una de las características que tenía este sistema era la clandestinidad. Con lo cual se le mentía a los jueces que pedían información sobre el paradero de las personas que habían sido secuestradas. Se mentía a los gobiernos extranjeros que le preguntaban a Argentina acerca del destino de estas personas, y por supuesto los familiares. Así nacen las conocidas madres de Plaza de Mayo, que son las madres que preguntan por el paradero de sus hijos y que al no obtener respuesta organiza esa marcha alrededor de la pirámide de Mayo los días jueves a la tarde en señal de protesta. Lo único que buscaban es que le dijeran qué habían pasado con sus hijos. Luego de la derrota en las Islas Malvinas, cuando comienza la apertura democrática argentina, aquí aparece la cuestión, bueno, ¿qué hacer con los crímenes del pasado? Esto es una pregunta muy, muy difícil de contestar sobre cuál es el camino adecuado. Y cada sociedad va elaborando cuál es el rumbo que desea establecer. Ahora, cuando el gobierno de Raúl Alfonsín asume la presidencia a fines de 1983, en toda la región hay dictaduras. Pinochet en Chile, dictadura en Uruguay, Stroessner en Paraguay, dictadura en Perú, dictadura en Brasil, dictadura en Colombia. Es decir, Argentina fue la primera isla que recupera la democracia dentro de un conjunto de dictaduras militares. Y sinceramente, si yo debo decirles qué era lo normal que ocurriera, qué era lo habitual, qué era lo esperable, cuál era la consecuencia que naturalmente debía sobrevenir, es que en Argentina no pasara nada. Es decir, que no hubiera ningún tipo de enjuiciamiento de nada. Y les explico por qué. En primer lugar, no existían en el mundo precedentes que pudieran guiar o orientar la posibilidad de enjuiciar crímenes de una dictadura saliente. Los juicios de Nuremberg y de Tokio, por supuesto, son juicios militares de las potencias vencedoras sobre las vencidas. E incluso el juicio de Karamanlis en la década del 70 en Grecia, bueno, es un juicio por rebelión que se hace en ese momento a quienes habían derrocado en ese momento al gobierno, no derechos humanos. Más cercano puede ser el cuando cayó Salazar en Portugal, el que se hizo una dirección de inteligencia del Estado, pero que había muy poca información sobre esos juicios, que fueron juicios concretos a una dependencia
a una dependencia pública que había cometido determinados delitos, ¿no? Y a esta falta de antecedentes se sumaba de que en realidad la mayoría de la población argentina creía la versión de los militares acerca de que se había combatido el terrorismo y que los desaparecidos no existían, que eran bajas que se habían producido en una contienda armada, pero que esto no era verdad y que si había habido algún delito, había sido reprimido. Y los círculos más importantes dentro de la sociedad tampoco querían juicio. Los empresarios no querían juicios. Los militares querían premios por haber derrotado al terrorismo. ¿Qué juicio? La iglesia lo que quería era reconciliación. Y el discurso era, un discurso muy fuerte, predominante, es no hay que mirar para atrás. Mirar para atrás divide. Mirar para atrás significa el desencuentro de los argentinos. Cuidemos la democracia, en consecuencia miremos para adelante, perdonemos, reconciliémonos, no busquemos factores de división. Y a esto hay que sumarle también que había obstáculos que hoy en día parecen nimios, pero había obstáculos jurídicos que en aquel momento eran importantísimos. Los militares, poco tiempo antes de abandonar el poder, dictaron una ley de amnistía. Y en aquel momento, estamos hablando en la prehistoria del derecho internacional de los derechos humanos, hoy en día existe este canon universal de que los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra siempre deben ser juzgados, con los cuales no puede haber ni indultos, ni amnistía, ni prescripción que se les oponga. En aquel momento, Argentina ni siquiera tenía en vigencia las convenciones más importantes de derechos humanos, ni la Convención Americana ni el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. Con lo cual, el tema de la amnistía era muy importante. En la legislación argentina existía una norma que existe en todo el derecho occidental, en aquel momento en el artículo 2 del Código Penal, de que si la ley vigente al tiempo de comisión del delito es diferente a la del tiempo de la condena o en tiempo intermedio, siempre se debe aplicar la ley más benigna. En consecuencia, esta parecía un obstáculo muy fuerte. El candidato del Partido Justicialista, el Partido Peronista en aquel momento, dijo: no me gusta la amnistía, pero aunque la derogue, por aplicación de esta regla de la ultraactividad de la ley más benigna, esto va a tener sus efectos. En la Argentina de ese momento, que venía de 50 años de promiscuidad entre gobiernos civiles y militares, la propia Corte Suprema de Justicia había parificado en su validez a las normas de facto con las normas de iure. En consecuencia, no importaba de que el origen de esta ley de amnistía hubiera sido una norma dictada por el régimen militar, ¿no? A estos obstáculos de la amnistía también se sumaba otro, que hoy parece también superado con las convenciones internacionales sobre desaparición forzada de personas, de que los delitos comunes cometidos en actos de servicio debían ser juzgados por los militares. Establecía un fuero militar, incluso con posibilidades de sentencias definitivas, solo revisables de modo excepcional por la Corte Suprema, ¿no? En ese contexto, la falta de precedentes, falta de antecedentes, obstáculos jurídicos, obstáculos políticos, por eso les digo, lo normal es que en Argentina no hubiera habido juicio. Y si lo hubo, es probablemente por la intuición y la audacia que tuvo en ese momento el presidente que recuperaba la democracia, Raúl Alfonsín, que dijo: no podemos mirar para otro lado, ¿no? Tenía una frase que decía: la democracia no puede construirse sobre la base de una claudicación ética. Y era una claudicación ética hacer lugar a la impunidad. La democracia no podía construirse sobre la impunidad. Pero esto tenía también sus riesgos, porque el primer objetivo de todo gobierno de transición
es poder culminar su mandato y entregar el poder a otro gobierno civil. Es decir, que la posibilidad de someter a juicio a miembros o a militares, esto ponía en riesgo la propia transición. Alfonsín decía, hay tres caminos, o no hacer nada, y esto traía un demérito para la democracia, sobre todo que la democracia se construyera sobre la impunidad, juzgar a todos, que era imposible porque los que estaban involucrados en los propios actos de terrorismo de Estado, en los propios delitos cometidos, estaban al mando de tropas, estaban en actividad, eran militares en actividad. O la tercera opción, juzgar a los máximos responsables. En consecuencia, Alfonsín establece ahí una estrategia de un juzgamiento, buscar la verdad por un lado, ahora me voy a referir a esto, y un juzgamiento limitado a los máximos responsables. Y para eso, lo que dijo, y vamos a respetar, por aplicación de una garantía que está en un artículo de la Constitución argentina, de la garantía del juez natural, vamos a respetar que haya al menos una primera instancia militar, que los militares se juzguen a sí mismos. Y si se juzgan a sí mismos por la comisión de esos crímenes gravísimos, van a entrar en la democracia, cruzan el Jordán. Ellos se juzgan, en consecuencia, están abrazando los valores democráticos. Pero para que ese juzgamiento no fuera o no se prestara a abusos, mandó un proyecto de ley al Congreso para que se incorporara un recurso de apelación a un tribunal civil, a la Cámara Federal con competencia en el momento. Eso para el juzgamiento. Para la cuestión de la verdad, Alfonsín creó la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que fue, salvo un precedente ligero que hubo en Bolivia que no llegó a materializarse, la primera comisión de la verdad del mundo, la primera. Después vino la Comisión Rettig de Chile, el Nunca Más de Brasil, la de Guatemala, la de El Salvador, la de Sudáfrica, las que se hicieron en Europa del Este, etc. Esto es una comisión integrada por personalidades de probada integridad moral en una sociedad para averiguar la verdad de lo ocurrido, en un lapso breve. En el caso le dio 6 meses, que luego se prolongaron 3 meses más. No me voy a referir, esto es una cuestión jurídica, el Congreso argentino no derogó, sino que la anuló a la ley de amnistía, es decir, le privó todo efecto jurídico, invocando 2 razones. Una norma de la Constitución argentina que prohíbe la concentración de facultades en un solo poder, la concesión de facultades extraordinarias. El Congreso interpretó que que una autoamnistía en el cual el propio que amnistía ejerce facultades legislativas se asemejaba a las facultades extraordinarias y anuló la norma. Y otra línea de argumentación, que es que la norma de facto no vale lo mismo que la norma de iure. Es decir, que la norma de facto tiene nada más que una validez precaria que debe ser ratificada por el Congreso después. Y si no la ratifica, no vale nada. Con eso desaparecía el principal obstáculo jurídico. Bueno, ¿qué pasó? Yo creo que el juicio de las juntas militares es una sucesión de acontecimientos afortunados. Esto quiere decir de que tiene muchas etapas que salen bien. Y si una de ellas no hubiera salido bien, no hubiera habido juicio. La primera, Alfonsín. Sin Alfonsín no hay nada. Si Alfonsín no tiene la decisión de enjuiciar, no hay nada. Pero la segunda, la estrategia de Alfonsín inicial, hubiera fracasado por lo siguiente, porque Alfonsín en su visión depositaba en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas la posibilidad de juzgar. Y el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, los militares, no estaban dispuestos a juzgarse a sí mismos, por un fuerte espíritu corporativo, etcétera, pero eso no hubiera ocurrido nunca. Y ahí viene la segunda
consecuencia afortunada. El Congreso modificó la estrategia de Alfonsín, porque al sancionar la ley cambió la cuestión esta de la apelación, introduciéndole la posibilidad que el Tribunal Civil se abocara al conocimiento del asunto. Es decir, que si el Consejo Supremo no juzgaba, la Cámara Federal que correspondiera pudiera sacarle el expediente y juzgarla ella misma. Si no le hubiera introducido esta modificación, no hubiera ocurrido. Otra consecuencia afortunada, por supuesto, el Consejo Supremo no juzgó nada, es decir, incluso mandó un informe a los 6 meses o a los 7 meses, en el que decía que no podía prever cuánto tiempo le iba a demandar el juzgamiento y además que tenía que investigar cada una de las detenciones. Es decir, se proponía investigar individualmente cada uno de los secuestros, es decir, a las víctimas. Imposible. Y agregó, como si fuera poco, de que las órdenes que tenían a la vista de los altos mandos de la Fuerza Armada eran inobjetables. Con lo cual, no tenían la menor intención de juzgar. Y ahí se produce otra consecuencia afortunada, porque la Cámara Federal, que tenía competencia en el tema de la capital, pudo abocarse o no abocarse. Si hubiera seguido también lo que es de práctica en tribunales, que muchas veces es patear para adelante, tratar de eludir a veces las responsabilidades, le podría haber dado más plazo al Consejo Supremo, diciéndole, bueno, tiene 1 año más, tiene 8 meses más, vamos viendo qué es lo que ocurría. Pero por suerte la Cámara Federal, cuando llegaron estos informes y nos reunimos, hay que hablo ahora en primera persona, vimos de que si no nos abocábamos, no había juicio. Y en consecuencia dijimos, bueno, y era un golpe muy fuerte, yo creo, para las expectativas que se habían creado dentro de la sociedad de que el juicio no se hiciera. Y entonces la Cámara decidió abocarse. El juicio, una vez que la Cámara Federal tomó a su cargo el juicio. ¿Cómo se juzga miles y miles de hechos? La primera pregunta, la Cámara se abocó, pero era un proceso que estaba siendo sustanciado con las reglas del Código de Justicia Militar, porque era un proceso militar. Alfonsín le había ordenado como comandante jefe al Consejo Supremo que juzgara a los integrantes de las 3 primeras juntas militares. La opinión común, yo diría en aquel momento de los juristas, era que como la Cámara era un tribunal civil, tenía que aplicar las reglas civiles, las reglas procesales de enjuiciamiento civiles. Las reglas procesales en aquel momento vigentes eran de un viejo código, Código de Obarrio, que es una réplica de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española de fines del siglo XIX, que establecía un proceso escrito. Bueno, si uno hacía un proceso escrito, bueno, esto era imposible. Un proceso escrito podría demandar décadas. En consecuencia, decidimos aplicar las reglas del Código de Justicia Militar, que literalmente parecían difícilmente aplicables porque eran las del juicio sumario en tiempo de guerra, que es un juicio en el campo de batalla, con plazos de horas, pero tenía una ventaja, que era una audiencia oral y pública. Era un juicio oral. Era un juicio oral y de corte netamente acusatorio, es decir, delegando en el fiscal la carga de la prueba. Entonces nos decidimos diciendo, no, bueno, el juicio oral nos permitía rapidez y permitía publicidad, es decir, que la prueba pudiera ventilarse públicamente a los ojos de la sociedad. Bueno, una vez que tomamos esta es una de las llaves que permitió hacer el juicio tan rápido.
A la vez, también cuando nos abocamos, decidimos que el juicio teníamos que hacerlo, pero a velocidad supersónica. Carlos Arlañán, que era el presidente en ese momento, tenía una frase que siempre repetíamos común. Él decía, remedando el título de una película, era como un rayo entre las hojas, él decía como un trueno entre las hojas. ¿Por qué? Esto tenía un sentido también político, porque el malestar militar era creciente, con lo cual, si no aprovechábamos el momento de recién subido el gobierno civil, el impulso y la legitimidad, y esto demoraba mucho tiempo, bueno, percibíamos de que los militares, en algún momento, esta escalada de malestar militar iba a derivar en algo, bueno, en un eventual golpe. Alfonsín tuvo 3 alzamientos militares, 3. E incluso, si no hubiéramos actuado con esta velocidad enorme, nos hubiéramos encontrado con el primer alzamiento militar de 1987. Yo no quiero pensar qué hubiera ocurrido si cuando venía el alzamiento militar el juicio estaba por la mitad o no había terminado. Bueno, la oralidad y el acusatorio nos permitió, sin dudas, este avance extraordinario. Otra llave, ¿cómo, a ver, qué había que probar en un juicio de estas características? Por un lado, que los comandantes habían ordenado el plan criminal que les describí antes, los secuestros, la tortura, los homicidios, etc. Pero aún acreditando esto, no llegábamos a imponerles una pena personal, porque para poder aplicarles una pena teníamos que acreditar el secuestro de María Jiménez, la tortura de Pedro Camí, qué sé yo, cualquier nombre, el homicidio de Federico, es decir, hechos individuales. Y los hechos eran miles. Entonces, otra de las llaves que posibilitó esto, seguir un criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un caso Irlanda del Norte contra Reino Unido, de los denominados casos paradigmáticos, es decir, escoger un grupo muy reducido de hechos que representativos del total. Desde ya que había que probar que los comandantes ordenaron el plan, pero después probar algunos de los hechos que se habían producido como consecuencia de ese plan. Esto fue lo que le transmitimos al fiscal, diciendo, bueno, y que ya había salido el informe de la CONADEP, bueno, que se escogiera dentro del informe de la CONADEP un grupo de casos paradigmáticos. Eso permitía, obviamente, llevar a proceso no miles, sino también un grupo más pequeño de episodios. Por supuesto, la CONADEP también le prestó auxilio al fiscal, se escogieron los casos y se llevó adelante el juicio. Voy abreviando un poco para no excederme en el tiempo. El juicio fue una audiencia oral y pública continua que comenzó el 22 de abril de 1985. La parte de prueba culminó en el mes de agosto, porque ahí el fiscal desistió de mucha prueba. En ese lapso, entre abril y agosto, se tomaron 850 testigos, 850, en jornadas que eran todos los días, desde las 3 de la tarde hasta terminar la agenda, de lunes a sábados. Finalmente, en el mes de septiembre fueron los alegatos del fiscal, en octubre las defensas y en diciembre las sentencias. El juicio a las juntas militares creo que ha quedado como una bisagra dentro de la transición democrática argentina y ha tenido también un gran impacto en el derecho internacional de los derechos humanos. Piensen que el juicio de las juntas militares es previo, por ejemplo, a Velázquez Rodríguez,
que es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por primera vez dice que los estados tienen el deber de investigar y juzgar todos estos casos, ¿no? Por supuesto que es anterior a las convenciones internacionales de desaparición forzada de personas, es anterior a que Argentina incluso suscribiera la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, etc. Pero este modelo argentino de verdad y justicia, bueno, luego se fue replicando y expandiendo de diferentes maneras, con diferentes modalidades en todas partes del mundo, y desde ya ha abierto también la polémica de la justicia transicional, si tiene que ser verdad y justicia, solamente verdad, si solamente la verdad alcanza para reparar o no. En fin, esto a lo mejor entramos luego en el debate sobre las mejores formas. Hay una profesora de la Universidad de Harvard, Kathryn Sinking, que escribió un libro en español, creo que está editado por Gediza, que se llama La cascada de la justicia, y va mostrando cómo se ha ido expandiendo en todos los continentes diferentes modalidades de verdad y justicia, ¿no? Pero pone como el tipping point el juicio a las juntas militares de la Argentina. Y por supuesto la influencia que ha tenido el juicio en el ámbito interno es muy grande, porque yo creo que permitió que la transición democrática argentina, que esta nueva democracia que se estaba instaurando en la Argentina, lo fuera sobre la base del imperio de la ley, del principio de no impunidad, de que aún los más poderosos tienen que rendir cuentas de sus crímenes frente a los jueces. Y esto materializa un principio básico de cualquier democracia, que es la igualdad ante la ley. Y por cierto, significó también un repudio, bueno, significó uno de los pocos consensos que con abolladuras, pero que todavía subsiste en la sociedad argentina, que es el repudio a la violencia política, también el repudio a toda forma de dictadura militar. Esto fue un espaldarazo muy grande, y desde ya la adhesión a los derechos humanos y a la democracia. Bueno, muchas gracias. Después quedo a disposición para la discusión ulterior. Muchas gracias. Vamos a poner esto. Yo lo manejo. Lo manejo así. Perdón. Gracias, Ricardo. Buenísimo, sí, pero genial. Dale. Buenísimo, perfecto, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por su presencia. Quiero agradecer ante todo la presentación del señor rector de la universidad, del señor decano de la Facultad de Derecho, de la señora consellera de Justicia de la Generalitat, y la presentación del profesor Jordi Ferrer, un querido amigo de tantos años en la Pompeu, y en especial a los organizadores, al señor profesor titular de Cátedra de Ciencia Política, y a mi amigo Diego Papayanis por la organización del evento. Bueno, para mí eso es un honor y una alegría, además, compartir con un amigo de tantos años, que nos conocemos desde Argentina. Y el objetivo de esta exposición breve es, como decía Ricardo, enfocarnos en la segunda etapa de los juicios. Hay una particularidad del proceso de justicia transicional en la Argentina, que es una justicia transicional de dos olas, ¿no? Como le llama en un trabajo John Elster, lo llama en una obra que se llama Rendición de Cuentas. Esta particularidad de esta justicia en dos ciclos, en dos olas, es que en el medio, entre el primer ciclo y el segundo, se produce un largo proceso de latencia, un periodo en el cual no hay juicios. Entre mediados de los años 80 hasta el año 2005, casi 20 años, no tienen lugar juicios orales y públicos
en donde se develen los hechos ocurridos por la dictadura militar y en el medio además un periodo largo de impunidad producto de diversas normas jurídicas. Esto lo diferencia de otros modelos de justicia transicional, como la justicia transicional inmediata, que tiene lugar inmediatamente después de los hechos, o la prolongada, que tiene lugar durante muchos años de forma inmediata después de los hechos, o la pospuesta, que es, por ejemplo, si uno excluye el modelo de Nuremberg, el modelo alemán, ¿no? Que desde 1960 en adelante, donde comienza realmente la investigación de los crímenes del nacionalsocialismo, a excepción del juicio de Nuremberg. Esta particularidad del juicio de esta segunda etapa marca ciertas continuidades y ciertos cambios en el contexto político, institucional y jurídico en la Argentina, y tiene efectos, como vamos a ver, en el modo en que se investigan los hechos, en el modo en que se produce la prueba, en el modo en que se valora la prueba. Hay continuidades y hay cambios. Gran parte de estos cambios tienen que ver con los cambios políticos y a veces con los cambios científicos, los cambios institucionales. Como decía antes la señora Consellier, el Estado en Argentina, por ejemplo, hoy tiene una red institucional que permite acceder a la prueba de un modo muy rápido, con documentación digitalizada, en el cual ciertos organismos del Estado tienen ya preparada la documentación para que los fiscales puedan acceder rápidamente a ella. Hay una serie de continuidades muy importantes, ¿no?, entre la causa madre, que es la causa 13, el juicio a las juntas militares, y la segunda ola de juicios. En primer lugar, el juicio de la causa 13/84, esa es la numeración que se le dio de forma formal a la causa del juicio a las juntas militares, pudo reconstruir la verdad respecto del aspecto crucial del aparato organizado de poder, y es que era su carácter sistemático y generalizado, es decir, que esto ocurrió de forma sistemática y generalizada en todo el territorio nacional. Una vez que esto se acreditó, en la segunda ola de juicios ya no era necesario acreditar que esto había ocurrido, de modo tal que entonces los juicios de la segunda ola tuvieron como punto de partida este hecho o estos hechos. Este es el hecho clave, el hecho principal, porque nadie podía discutir ya en el año 2005 entonces que en Argentina las juntas militares habían elaborado de modo sistemático y generalizado un modo de represión de opositores políticos que incluyó la desaparición de miles de personas y la tortura y los abusos sexuales a miles y miles de hombres y mujeres. Esto fue entonces decisivo, este esquema delineado en los años 80 sobre la estructura del terrorismo de Estado en la Argentina. El año 2005 fue un punto de partida desde allí. Como veremos, esto después se considera hoy un hecho notorio, no se discute en los juicios si esto existió o no. Se discute en todo caso el modo particular de organización que tuvo el aparato represivo del Estado en una región en particular, o una provincia en particular, las áreas, ¿no? Pues vamos a acceder un poco a esto, a estas particularidades. En segundo lugar, la sentencia de la causa a las juntas militares ya hacía muchas referencias a organismos internacionales, a la ONU, a la OEA, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a normas internacionales. Y esta influencia del derecho internacional de los derechos humanos, que estaba en sus orígenes por aquellos años, se encuentra mucho más consolidado después y sigue esta línea de referencia a la jurisprudencia extranjera o a las normas internacionales o a doctrina internacional. De hecho, el concepto de autoría mediata que utilizó la sentencia de los jueces a las juntas militares fue una teoría de la autoría mediata que elaboró Roxin, un profesor alemán, en relación con, para pensar la estructura del aparato organizado de poder del nacionalsocialismo. Y este modelo es tomado por la sentencia de la causa 13 y hoy yo les diría que es la forma de enfocar los casos dominante en Argentina, aun cuando haya algunas variantes para casos particulares. Luego, un aspecto clave que vamos a ver cuando les explique, por ejemplo, cómo se lleva una investigación, una causa en un área particular, en una provincia en particular, es estos dos niveles de prueba de los hechos. Ricardo lo llama, creo, el colchón y los módulos, ¿no? Sí. Esta idea de que hay una estructura que hay que probar y a la vez hechos particulares que hay que probar. Es decir, hay que probar cómo está organizado el aparato organizado de poder en la provincia de San Juan, en la provincia de Mendoza, en la provincia de Córdoba, y a la vez hay que acreditar que producto de esa organización se produjo la desaparición de Juan, la muerte de Pedro, etc. Estos dos niveles de prueba es, de algún modo, también el mismo modo en que trabajó la causa 13. Ya delineó la causa 13 estas dos formas de producción de prueba en relación con dos objetos distintos: la estructura de represión y los hechos particulares, puntuales, que tuvieron como consecuencia esta represión. Ahora, como veremos posiblemente también en esa primera etapa, en la etapa de la causa 13, lo decisivo, lo más importante era probar el aparato organizado de poder, porque esto ya se sabe que existe. En cambio, en aquel momento
había que desmontar el prejuicio que existía de que esto habían sido excesos de algunos sujetos de forma aislada, para comprender y poder acreditar que eran un plan sistemático y generalizado de represión. También la continuidad en dos puntos clave. En primer lugar, la importancia de los testimonios. Luego, tanto en la sentencia de la causa 13 como en las sentencias de los tribunales en la Argentina hoy, hay consenso en que el testimonio, en particular el testimonio de las víctimas, también de testigos expertos, es decisivo, clave para la reconstrucción de la verdad de los hechos. Una particularidad de los juicios, tanto en la causa 13 como en los juicios hoy, es la presencia de testigos expertos, que incluyen tanto, por supuesto, a veces peritos en relación con la búsqueda de cuerpos, pero también expertos, por ejemplo, en la represión que llevó Francia en Argelia, porque ese modelo de represión fue un modelo, una de las fuentes de influencia de la represión en la Argentina. Esto lo dijo expresamente incluso Jorge Rafael Videla en una entrevista que le hicieron. Y estos expertos en la guerra en Argelia, o la represión en Argelia, a veces son escuchados también en el juicio, sobre todo los primeros juicios, para poder entender luego cómo se reprodujo cierto modelo en relación con la represión en la Argentina y en América Latina. Y por último, la continuidad más importante, pero que, como decía Ricardo Gil Lavedra, allí fue una excepción, una decisión muy inteligente del tribunal de poder realizar un juicio oral y público cuando las leyes procesales no lo permitían, apelando al Código de Justicia Militar. Hoy, desde los años 90, en Argentina los juicios son orales y públicos. Es decir, todos los juicios de la segunda ola, de forma normal, naturalizada, son juicios orales y públicos, con un tribunal de 3 jueces, con un fiscal que acusa y con un tribunal que no es ni acusa, ni incluso a veces pregunta demasiado, porque hay ciertas restricciones hoy para que los jueces pregunten, en virtud de garantizar la imparcialidad del tribunal. Los 3 procesos de cambio que tienen impacto entonces sobre los modos de identificación, de producción y de valoración de la prueba en esta segunda etapa de juicios, son cambios, como les decía, políticos. El primero de ellos es la ausencia del partido militar. Es decir, el partido militar, como decían algunos politólogos, es la presencia institucional del ejército, de las 3 fuerzas, de la Armada y la Marina, en la vida política de los argentinos. Esto, cuando todavía en los años 80 las Fuerzas Armadas tenían mucho poder político, presencia institucional fuerte, digamos, los implicados en la represión estaban al mando de tropas, como decía recién Ricardo Gil Lavedra. Ya en el 2005 esto ya no ocurre, eran pocos los casos de personas con poder institucional dentro del ejército que estuvieran implicados en estos hechos por el paso del tiempo, naturalmente, ¿no? Luego hay un cambio en el entorno legal. Hay, en primer lugar, los cambios legales. El más importante es la nueva Constitución de la Nación Argentina, que es de 1994, y que incorpora los pactos internacionales de derechos humanos a la Constitución argentina con una jerarquía supralegal que les da entonces los transforma en una fuente interpretativa decisiva, ¿no? Y a la vez, a la par y paso, lo que pasa es que el sistema interamericano de derechos humanos se va desarrollando. Entonces, en el año 2005 tenemos una jurisprudencia del sistema interamericano, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muy rica en relación con estos casos, que no existía en los años 80, por supuesto. Además, Argentina todavía no era un miembro pleno de ese sistema. A la vez, las reformas procesales. Se normalizan los juicios orales y públicos y a la vez sucede algo, un cambio en la posición de las víctimas con la aparición de las querellas. La querella es la posibilidad de que, bueno, como aquí en España, ¿no?, de una víctima en particular u organizaciones, representaciones de víctimas estén presentes en los juicios representando a colectivos. Por ejemplo, en uno de los juicios que estuve yo presente como fiscal, era un caso de una apropiación de un niño por parte de un miembro del aparato represivo y estaba Abuelas de Plaza de Mayo con sus abogados en representación de los intereses, del interés público, de los intereses del colectivo de víctimas, ¿sí? Más allá de que la víctima en concreto podía tener un abogado que la representara. También los juicios, en el juicio, eso también estuve además en este juicio, en otro juicio muy extenso, y la investigación de las causas durante 3 años. Y en este juicio también hubo abogados que representaban a víctimas en particular, varios abogados querellantes. Esto, de algún modo, trajo cambios en el vínculo con las víctimas, porque ya llegaban con un diálogo con sus abogados, con menos temores, por supuesto, por el paso del tiempo, y con cierta comprensión de qué es lo que tenían que relatar en un juicio, ¿no? Cosa que posiblemente antes era mucho más complejo en las causas de los años 80. El impacto
en el impacto de la normalización de los juicios. Cuando hablo de normalización es que la causa 13 fue un juicio extraordinario, completamente extraordinario, por su contexto político, porque, como decía Ricardo Gilavera, era casi impensado que sucediera ese juicio y hubo que, de algún modo, torcer el rumbo de la historia para que pudiera tener lugar. Desde el año 2005 en adelante, por el contrario, estos son varios datos importantes, porque simplemente voy a referir al que está en el medio arriba, que es la cantidad de procesos judiciales llevados adelante y la cantidad de sentencias. Desde el año 2006 hasta hoy, que siguen habiendo juicios, se dictaron 307 sentencias en la Argentina. En estas 307 sentencias fueron condenadas 1.159 personas y 178 de ellas fueron absueltas. Es decir, fíjense ustedes también que a medida que fue reduciéndose la cota de responsabilidades de la jerarquía hacia abajo, claro, por supuesto podía haber sujetos implicados que fueran miembros de un aparato, de una fuerza de seguridad, pero no estuvieran vinculados a la represión y entonces terminan absueltas. Porque hay una particularidad, claro que me olvidé decirles, que las consecuencias de estos cambios institucionales, políticos y legales tienen como consecuencia que en esta segunda ola de juicios se produce un efecto de capilaridad. Es decir, mientras la causa 13 se concentra en el vértice de la organización y en Buenos Aires, porque ahí estaban las juntas militares, a partir de ahí, en el segundo ciclo, se produce una capilaridad que extiende los juicios a todo el territorio nacional. Hay juicios en Provincia de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, en San Juan, Córdoba, El Chaco, Formosa, etc., en todo el territorio nacional. Y esto hace además que sean muchos tribunales los que intervengan. Entonces puede haber juicios en paralelo, muchísimos juicios en paralelo, con muchos fiscales y muchos tribunales. En algunas ocasiones llegaban a coincidir las imputaciones en el vértice de la organización, pero incluso se desistía a veces de imputar ese vértice porque el vértice, por ejemplo, el jefe del tercer cuerpo del ejército, está imputado en 5 juicios. Esto ralentizaba mucho los juicios, porque tenían que estar en 5 juicios en paralelo y concurrir de un juicio a otro, y obligaba a suspender juicios para que pudiera realizarse un juicio en otra provincia. En nuestro juicio, Menéndez, por ejemplo, está imputado. Cuando planteó un tema de salud, se desistió de continuar porque sabíamos que eso iba a ralentizar nuestro propio juicio, porque tenía varios juicios abiertos y se estaba condenado a base de prisión perpetua en otros juicios anteriores. Entonces nos concentramos en aquellos que no hubieran sido nunca juzgados, ¿no? Sino nos concentramos en las responsabilidades del área, de la provincia en concreto donde sucedió esa práctica represiva. Entonces estos 307 sentencias fueron 307 juicios con casi 1.200 personas condenadas y casi 200 absueltas. Son lo que ocurrió y hoy hay 17 juicios en curso y 65 causas que están elevadas a juicio que van a tener lugar en los próximos meses seguramente. Esto muestra entonces cómo el carácter extraordinario de la causa 13 se transformó en un proceso ordinario dentro del Servicio de Justicia Federal en la Argentina, que continúa hoy en día también. Esto tuvo impacto en relación con la prueba. Veamos esta diapositiva. Lo que intento mostrar aquí es cómo un fiscal pensaba el caso, cómo pensábamos el caso de la Fiscalía para poder presentárselo al tribunal y que fuera lo más convincente posible. De hecho, la sentencia de la provincia nuestra prácticamente reprodujo los argumentos de la Fiscalía y fueron condenados los 7 imputados que tenemos en juicio por más de 60 víctimas, algunas de ellas desaparecidas, a las que voy a hacer mención después. Vos me decís si estoy muy cerca del tiempo. Está bien. Bien. Fíjese aquí que yo dividí esto en 3 líneas, digamos, de análisis. Uno, los medios de prueba, otros hechos que se pretende probar y, por último, cómo esto se relaciona con la prueba de la intervención delictiva, de la autoría y la participación, ¿no? Los medios de prueba son 4, que son los mismos que tuvimos en la causa 13 con ciertas particularidades, pero hay un hecho que ya no es necesario probar en los juicios, que es el hecho notorio, que conforme a la causa 13, al juicio de las juntas militares, existió en la Argentina un plan de represión de opositores sistemático y generalizado que incluyó miles de desapariciones, torturas, etc. Por lo tanto, eso no se discute. Lo que se discute entonces es de qué modo estaba organizado ese aparato represivo hoy en los lugares donde se hacen los juicios. Cómo se organizó en San Juan, cómo se organizó en Mendoza, cómo se organizó en Córdoba. Y para esto es fundamental, como lo fue en la causa 13 también, en primer lugar las normas legales de la época y muchas normas del ejército, reglamentos militares. Estos reglamentos militares a veces se estructuraban la forma, el trabajo de las juntas militares a nivel nacional, en el vértice de la organización, pero también por áreas, por zonas, subzonas y por áreas. Es decir, que esas normas interpretativas de los reglamentos militares era importante para luego llevarlo a cada provincia, a cada lugar, a cada rincón del país donde la represión funcionaba. Pero a la vez aparecen 3 elementos que permiten, 3 medios de prueba que permiten
de algún modo, contextualizar las particularidades de cómo funcionó, el modo en que funcionó el aparato represivo en un lugar determinado, en una área determinada, que es la prueba documental, es decir, qué documentos nos permiten acreditar cuáles son las fuerzas más importantes bajo control operacional, Policía Provincial, Policía Provincial, Policía Federal, Gendarmería, que tenían mayor peso en un área. En algunas ocasiones era Policía Federal, en otras era Policía Provincial, en otras Gendarmería, dependiendo un poco de los recursos que había. En las provincias era mucho más usual que el ejército tuviera mucho más peso, a veces exclusivo peso, porque las otras fuerzas armadas, como la Marina, no tenían ninguna existencia en San Juan, por ejemplo, que está sobre la cordillera. En cambio, en Capital, Ciudad de Buenos Aires, la Marina tiene un peso muy fuerte, la ESMA, ¿no? Un peso específico muy fuerte, un peso político muy fuerte. En otras provincias, no la Marina, pero sí la Fuerza Aérea. En Mendoza, por ejemplo, provincia limítrofe con San Juan, la Fuerza Aérea también tuvo un papel importante en la represión junto con el ejército. De este modo, entonces, había que poder interpretar, por medio de prueba documental, por medio de inspecciones judiciales y por medio de testimonios, qué fuerzas eran las que habían intervenido de forma concreta en los grupos de tareas que trabajaban en un área específica en la represión ilegal. Estos hechos, entonces, lo que con estos medios de prueba intentamos probar, como dijimos, estos dos niveles estos dos objetos de prueba que son dos niveles distintos: la estructura de represión en ese lugar concreto y los hechos de ese lugar concreto. La forma en que se organizó el aparato represivo en San Juan, donde yo fui fiscal, por ejemplo, y los hechos cometidos contra las víctimas concretas en San Juan. Y a la vez esta combinación de elementos de prueba que necesitaban interpretación nos permitía probar la autoría de los intervinientes en estos hechos. ¿Por qué? Porque en algunos casos la estructura formal ya definía que alguien era responsable. El jefe de área, por definición, el jefe de área militar, era por definición jefe de la represión, porque los reglamentos militares lo decían así y porque en general la prueba documental siempre acreditaba que incluso había notas formales en los expedientes judiciales del jefe de área en relación con los subversivos, entre comillas, que estaban detenidos. Entonces él mostraba que estaba a cargo, como naturalmente era para la función militar, a cargo de los detenidos, que luego de eso tenía responsables específicos, que eran, como vamos a ver ahora, que dependían del jefe de área. Y a la vez los testimonios, porque teníamos una estructura formal que eran vistas por los testigos en algunos casos. El jefe de inteligencia militar de ese área era visto por los testigos en los procedimientos, era reconocido por testigos, a veces por vecinos, a veces por jóvenes que hacían el servicio militar, que prestaban declaración y que los llevaban al lugar, forzados por supuesto, no tenían ninguna alternativa de alejarse del lugar, y veían lo que estaba ocurriendo. Veían al jefe de inteligencia que estaba alejado de una esquina, por ejemplo, en un Renault 12, en una esquina observando lo que sucedía. Y esto nos permitía entonces una reconstrucción testimonial de quiénes eran los jefes de los grupos de tareas en la actividad, en el terreno, digamos. Brevemente voy ahora a hacer una referencia entonces a cómo esta reconstrucción de los hechos tiene algunos beneficios producto del paso del tiempo. La prueba documental hay elementos de continuidad con la causa 13, ¿no? Había todas las normas generales de los decretos del año 75, que son previos a la dictadura, que organizaban la represión que era legal, digamos, en términos de que había jueces que intervenían, la detención estaba sometida a una actividad judicial, etcétera, fue utilizada luego y torcida a los fines de la represión ilegal. Pero estas normas ya existían y fueron conocidas por los jueces de la Junta Militar, a las juntas militares. Luego los legajos de habeas corpus presentados por los familiares, que estaban todavía reservados y siguen estando reservados hoy, no fueron destruidos. Esto puede también, se utilizó tanto en la causa 13 como hoy. Los expedientes judiciales. Hay, por supuesto, personas detenidas que estaban blanqueadas, es decir, que la detención era legal, pero en el marco de la detención los torturaban. Los sacaban del ámbito, digamos, de detención a un lugar distinto y allí eran sometidos a torturas y vejaciones distintas. Entonces, el expediente judicial permitía mostrar la detención, permitía mostrar que su relato, el relato del testigo, coincidía plenamente con la prueba documental, con el expediente judicial. Y esto hoy se sigue utilizando igual que en la causa 13. Los legajos de la CONADEP, por supuesto, además hoy están toda esta información está toda digitalizada, porque hay una disposición plena y permanente, incluso paralela. Una norma puede ser utilizada en una provincia y en otra, un legajo de un habeas corpus puede ser utilizado en otra provincia y en otra, porque una persona puede estar detenida en San Juan y luego haber sido trasladada a la ESMA. Entonces, tal vez haya distintos hechos que deban juzgarse en lugares distintos. Y sin embargo hay algunos cambios. En todo este tiempo hay libros de historia
libros de historia nacionales, pero algunos locales. Hay historiadores en San Juan que han publicado libros y que tenían contacto con las víctimas cuando no había juicios en los años 90. Y esto fue prueba documental utilizada en el juicio para interrogar, por ejemplo, a los testigos, y el propio historiador podía prestar testimonio allí. A veces había normas particulares que eran muy importantes para un área y que no eran tan importantes cuando uno tenía que probar la estructura nacional. Y luego hay nuevos documentos que aparecieron con el paso del tiempo que no eran conocidos en la época de la causa 13. Ahora le voy a mostrar el hallazgo que hicimos en San Juan, realmente fue extraordinario, que fueron todos los archivos de la Policía de Inteligencia con archivos de las personas desaparecidas. Esto permitió, por supuesto, fue extraordinario, nos permitió acreditar nombres de represores y nombres de víctimas concretas que aparecían en documentos de personas desaparecidas, por ejemplo, y que constaban la fecha de desaparición. Y hoy, además, hay tres elementos muy importantes. En primer lugar, los legajos personales de los imputados son muy importantes porque, claro, en la causa 13 eran los jefes. Todos sabemos que Jorge Rafael Videla era miembro de la Junta Militar y tenía un cargo en el Ejército. Ahora, a medida que uno baja en las cotas de responsabilidad, es necesario saber qué función tenía un sujeto. Por ejemplo, en algunos legajos nos encontramos con que el jefe de la policía de la provincia a la vez era delegado de los servicios de inteligencia en San Juan y constaba en su legajo personal, no constaba en ningún otro documento. En general no consta si alguien es delegado de la CIDE, pero como él era además funcionario policial, en su legajo estaba la copia de que era delegado de los servicios de inteligencia en la provincia de San Juan. Hoy además contamos con Archivo Nacional de la Memoria, archivos provinciales de la memoria, y toda esa documentación está digitalizada. Por lo tanto, toda esa documentación está disponible para los fiscales y jueces de forma automática. Y por último, en la causa 13, en el juicio de la Junta Militar, declaró un profesor estadounidense, experto en antropología forense, que explicó cómo probar que un resto humano pertenecía a esta persona haciendo las primeras pruebas de genética. Hoy, esa persona ayudó a conformar el equipo argentino de antropología forense, el EAF, que hoy tiene sedes en Nueva York y también en México, y han trabajado en todo el mundo, en África, en Europa, identificando cuerpos, restos de seres humanos y poder acreditar su identidad. También así se han descubierto muchísimos cuerpos de personas desaparecidas en la Argentina, en muchas partes del país, y también son fundamentales para la acreditación de la identidad de niños apropiados por personas vinculadas a la represión. Estos son los archivos del D2 en la provincia de San Juan, pero estos no son, esto es el 10% o el 20%. Cuando los encontramos, estamos hablando de una habitación que tenía un tercio más o menos que esta sala, hasta el techo cubierta de documentación en las 4 paredes. Estos ficheros, arriba al centro de la foto con los ficheros, había centenares de fichas de personas detenidas, y esto fue hallado 35 años después de la dictadura militar. Esto fue hallado en el año 2011. Vino el jefe de la policía y el ministro de Seguridad de la provincia, nos avisó al tribunal y al fiscal, a nosotros, que creían que estaban los archivos del D2. Nos quedamos helados, por supuesto, nadie pensó que podía haber un hallazgo de estas características. Lo que hicimos inmediatamente, suspendimos toda la actividad del día y nos trasladamos con camiones del Ministerio de Seguridad y encontramos una sala en un lugar de archivo policial. Cuando se abrió, eso había sido trasladado en algún momento, no sabemos cuándo, porque había una faja que habían puesto en algún momento. Se abrió una puerta de hierro y cuando lo abrimos era polvo y carpetas que decían Partido Comunista, Universidad, Sindicato y fichas. Claro, nosotros lo que hicimos fue dividir esta documentación en 3 etapas. Las que estaban en juicio, que estábamos en juicio, entonces priorizando para poder acreditar hechos como el que lo voy a mostrar después. Otra segunda para las causas que teníamos en investigación, porque además estábamos a cargo de la investigación, yo como fiscal de las causas, en ese lugar, y una tercera etapa que era más bien contexto histórico documental. Al dividirlo de ese modo nos permitió usar una parte muy importante de esa prueba para el juicio que estábamos llevando a cabo, otra para la investigación que era más lenta y otra parte más histórico-documental para investigadores. Brevemente les muestro la zonificación, cómo las normas generales, esto ya se sabía desde el año 72 y la causa 13 conocía la zonificación en todo el territorio nacional de los cuerpos del ejército. El tercer cuerpo del ejército incluía la provincia de San Juan, entonces fuimos de la zona a las subzonas. La zona en la que estaba azul incluía la provincia de San Juan. Luego la zona 3, incluida la provincia de San Juan, era la zona azul y se iba reduciendo por regiones. La subzona 33, que tenía sede principal en Mendoza, estaba a cargo de un señor llamado Maradona que falleció para el momento de los juicios, si no hubiera sido imputado, por supuesto.
el jefe de tres provincias junto con una región, y luego estaba el área 332, que tenía un jefe, que era Membiel, que era el jefe del Regimiento de Infantería Montaña 22. Entonces, esto es lo que yo les decía, que al bajar las cotas de responsabilidad hasta las bases mismas de la organización, hay que tratar de codificar cómo está organizado en San Juan el aparato represivo. Y esto nos permitió entonces esa documentación y los legajos del RIM 22, del Regimiento de Infantería, entender entonces el papel de cada uno de los miembros del aparato represivo en ese lugar. Y a la vez, en amarillo, están todas las fuerzas todo lo que es inteligencia. El D2, que le decían los archivos que encontramos, que es inteligencia policial, pero la policía estaba muy implicada, la policía de la provincia, en esto. Entonces, el mejor archivo podía ser de la policía de la provincia. Todo quedaba documentado allí. El S2, que era el jefe de inteligencia del ejército, que está en relación directa con el D2, en San Juan, y luego estos respondían a la base de inteligencia en Mendoza, que es el destacamento de inteligencia 144 en el C2, y luego G2, que era Córdoba, y luego el batallón 601 de inteligencia de Buenos Aires. Es decir, es una línea de doble responsabilidad que tenían los jefes de inteligencia. Respondían al batallón 601 y por otro lado respondían también a la estructura militar hacia arriba. Y esto, no lo voy a entrar, pero esto es el modo en que estaba organizado el Regimiento de Infantería de Montaña 22. Lo que está en rojo era la primera línea, todos ellos procesados, todos ellos condenados, excepto los que se fugaron. Uno de ellos, prófugo en Italia. Actualmente, los organismos de derechos humanos en Italia están llevando adelante un proceso para que sea juzgado en Italia. De hecho, se le imputó hace unos pocos días al señor Malato. Malato está sometido a proceso en Italia. Se fugó del juicio en San Juan antes de comenzar los juicios. Y hoy se intentó una extradición que no fue posible porque es ciudadano italiano, y hoy se está llevando un proceso judicial en Italia para que sea juzgado allí. Las inspecciones judiciales fueron muy importantes también. En nuestro caso, se descubrieron centros clandestinos de detención que eran desconocidos antes de esta época, porque había que ir a veces a centros clandestinos donde habían estado detenidos pocas personas, 2 o 3 o 4 personas. Y para esto la inspección judicial es fundamental, ¿no? Y también para la prueba de hechos concretos, inspecciones judiciales con testigos que nos permitían reconstruir cómo había sido secuestrada una persona. Como les decía, la prueba testimonial tuvo como cambios la presencia de las querellas, creo que fue el aspecto más importante, y que el Estado se organizó para tener acompañamiento psicológico y profesional a víctimas que hacían muchos años que tenían que rememorar ahora, en una forma de revictimización, claro, tenían que rememorar hechos ocurridos hacía 35 años, exponiéndose frente a los represores y además quienes los habían torturado directamente, y volver a explorar ese pasado trágico, ¿no?, personal. Este acompañamiento del Estado fue muy importante para permitir que, junto con las querellas, el CELS, por ejemplo, el Centro de Estudios Legales y Sociales, tuvo un papel muy importante en esto, haciendo un acompañamiento a las víctimas y un acompañamiento psicológico también con los organismos del Estado. Este es un caso, y muy brevemente con esto voy a concluir. No sé, ¿tengo 5 minutos? Sí, con esto voy a concluir. Este caso fue muy extraordinario porque aquí hallamos un documento en donde, en los archivos del D2, es decir, 35 años después, donde además de la prueba testimonial aparecía un documento del D2, donde contrario a lo que decían los represores, que era que ella había sido secuestrada por una puja interna de montoneros, estaba claramente acreditado que había sido un grupo de tareas de la represión, ¿no? María Erice, además, aparece asociado su caso a 2 casos más, al homicidio de Daniel Rusio y a la desaparición de un rector de universidad, que era Juan Carlos Cámpora. Toda esa investigación se hizo con prueba documental, con prueba testimonial, en tres aspectos que había que probar. Erice venía de Buenos Aires, había vivido en la provincia de Mendoza y luego se había trasladado a San Juan cuando secuestran a su pareja en Mendoza. Esto significaba que había que probar todo su recorrido en lugar de una provincia y otra. Esto era complejo. Entonces, para probar su militancia social en los barrios desaventajados de Buenos Aires, se hizo sobre todo sobre la base de sus familiares, sus hermanos, su compañero de militancia y su pareja, que se habían conocido Rabanal, que es un militante de Montoneros en la provincia de Mendoza, la había conocido en Buenos Aires y nos permite reconstruir entonces su militancia en Buenos Aires. Y hay un libro que se editó en Francia, que dice María Erice, la desaparecida de San Juan, que está editado en Francia y se reeditó en Argentina, luego en castellano. Y también sirvió como un fundamento biográfico para reconstruir un poco esta historia de cómo va trasladándose ella de provincia a provincia hasta que llega a la provincia de San Juan. Luego, en la segunda aspecto de la prueba, que es
la persecución por parte del aparato represivo a Mariana Erice. Esto en general se ha reproducido en otros casos. Tomo este ejemplo porque bueno, es emblemático en relación con la documentación que aparece después y pues son uno de los pocos casos de desaparición forzada que fue a juicio en ese primer gran juicio en San Juan. Luego la persecución por parte del aparato represivo del Estado. Allí también los familiares, su pareja y también compañeros de militancia política que por eso acreditan su militancia en ese momento. Y el abogado de la familia Erice. El abogado de la familia Erice había hecho un trabajo de reconstrucción de prueba que le había permitido justamente hallar testigos de dónde ella había vivido. Y esto es muy importante porque donde ella había vivido estaban siendo buscadas varias personas y allí comienza toda una prueba documental que pudimos hallar desde los expedientes legalizados, de personas blanqueadas, legalizadas, donde había prueba documental que estaban buscándola a ella también. Sin embargo, luego esto se desbarranca al final y la detención es completamente ilegal, ¿no? Luego documentos judiciales, había, como les decía, en expedientes de la ley 2840, de la lucha contra la subversión, entre comillas, había personas donde había rastros de la búsqueda e intercambios de información entre Mendoza, Buenos Aires y San Juan, donde estaban buscando a Erice. Y luego aparece el archivo del D2, donde también, como vamos a ver, aparece la referencia a su militancia política. Y por último, el día de su secuestro. Mariana Erice es secuestrada en una esquina, cuando va a dejar una bicicleta en un lugar, arreglar, y allí aparecen todos los testigos. Hasta hoy, hasta el momento del juicio, por suerte, vivían los dueños de la bicicletería, una ciudad bastante pequeña, comparada con la urbe como Buenos Aires. Entonces los testigos, los dueños de la bicicletería, recordaban el día del secuestro junto con su hijo. Y hicieron un relato perfecto que coincidía con otros testimonios y con la prueba documental que apareció después, ¿no? Se hizo toda una reconstrucción, una inspección judicial con esos testigos, con camionetas de la Policía Provincial para reconstruir dónde se habían, situado las fuerzas de la represión en el momento del secuestro. Y como esto aparece asociado, al otro día los miembros de la familia llaman al comando radioeléctrico, al 911 de hoy, digamos, a la policía, y cuando llega la policía, luego del secuestro de Erice, le dice, no, la bicicleta déjela a ver si la viene alguien a buscar. Y efectivamente alguien la fue a buscar el otro día, que es Daniel Russo. Y cuando va a buscar la bicicleta, la estaban esperando la policía y lo matan en el lugar. Muere horas después en el hospital. Esta asociación, por supuesto, nos permitía acreditar que el secuestro de Erice, que fue con automóviles y personas vestidas de civil, estaba claramente vinculada a la represión y no a ningún otro grupo aislado de la represión. Y para concluir, aparece, este es el documento del archivo del D2. Este archivo fue hallado en el año 2011, fue impactante en el juicio cuando lo mostramos, porque claro, hasta ese momento las defensas de los imputados decían que había mucha prueba, por supuesto, para probar que había sido víctima del aparato represivo, pero los imputados decían que había sido gente de Montoneros que la habían secuestrado por un problema interno de la organización. Y aquí este documento de la policía de San Juan dice, se registra la caída de la causante, fecha exactamente de la desaparición, 15 de octubre de 1976, se registra la caída de la causante en la intersección de las calles General H y Abraham Tapia, San Juan, previo a intentar resistirse a las fuerzas conjuntas interventoras. Vinculada a la familia tal y tal, con lo cual está acreditado la esquina, exactamente la que dijeron los testigos, el día que dijeron los testigos, y la constancia de las fuerzas conjuntas interventoras son los que habían efectivamente realizado el secuestro. Mariana Erice desde ese momento permanece desaparecida, nunca hubo más conocimiento de ella. Sí hubo algunos testigos que eran jóvenes que hacían el servicio militar, que eran testigos de oídas, que se decía que en el regimiento había sido torturada, se había puesto fin a su vida. Esto es lo que quería contarles respecto de esta segunda etapa de juicios. Muchísimas gracias. Carolina, ¿tenés para presentar? Sí, tengo para presentar. Para que saquemos eso para... Y pasarle la... ¿Y tu pendrive? Ah, acá. Ahora te lo paso todo, pero ¿cómo se llama? Presentación, Verdecos y Girón. Sí. Pásate. Es que no llega muy Mejor el teclado.
Se conectó. Sí. No, pero veo acá. Sí. Hola, buenos días a todas y todos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a Diego Papagiannis por invitarme en mi propia casa exponer este tema, que la verdad es que me emociona todavía. Es un tema que lo llevo muy en el alma. Como dice el tango, siempre se vuelve al primer amor, aunque a diferencia del tango, eso de que 20 años no es nada, ya no es tan cierto, ni para mí ni para el proceso transicional, por lo que me voy a referir un poco, siguiendo la línea de Mateo, a proceso transicional y post-transicional, ¿sí? Mi trabajo básicamente va a tratar una dicotomía o un dilema que se planteó muchas veces en la literatura sobre justicia transicional, sobre si es mejor la verdad o la justicia o el castigo, y en realidad el dilema es que en los casos donde hay justicia se pierde una gran cantidad de posibilidades de llegar a la verdad. Entonces voy a comenzar, pero antes voy a hacer una no tan breve raconto del proceso transicional y post-transicional argentino, pero de una manera sistemática, que creo que puede ayudar a ordenar todo lo que vimos hasta ahora y además también a mis propios argumentos. En la línea de abajo, no sé si se lee, ¿sí? En la línea de abajo, en color rojo, encontramos básicamente diferentes hechos, sucesos. En la línea verde clara, intermedia, encontramos políticas públicas. Y en esto a mí me importa ser muy clara, que es que en Argentina tenemos muchas miserias para compartir, pero en esto creo que hay una política pública respecto de la transición y post-transición que con mayor o menor énfasis fue continuada, fue seguida por todos los poderes ejecutivos de distintos colores políticos que hubo en el gobierno. Podemos luego discutir algunos eventos más simbólicos, otros más trascendentales, pero sin lugar a duda hay una cosa que me parece muy importante, que es la política pública en materia transicional llevada adelante desde el Poder Ejecutivo. En la línea amarillo-naranja están indicados los hechos judiciales y legislativos principales. Y finalmente, en la línea superior, algunos eventos de carácter internacional que tuvieron influencia en el proceso transicional argentino. Entonces, voy a comenzar y también les voy a mostrar algunos archivos analógicos que tengo, que me parece que son interesantes de ver. En 1983 se produce el regreso a la democracia y Alfonsín, en su primer día al asumir, fija las metas de gobierno y dice que va a derogar la amnistía y que va a hacer todo lo posible por investigar y evitar la impunidad. 5 días después de haber asumido, dicta los decretos 157 y 158, con los cuales se crea la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, y se ordena como política pública el juzgamiento de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y también de los civiles involucrados en actividades armadas que tuvieron participación. Esta segunda parte, la de los civiles, tuvo muy poca repercusión. Ya sabemos que hubo muy pocos juicios a los exmiembros de las organizaciones civiles armadas,
pero como ya han contado mis colegas precedentemente, toda la parte de juicios a los militares de diversas maneras prosperó muy positivamente. En 1984 se entrega el informe de la CONADEP y se publica el famoso libro Nunca Más, que durante muchísimos años fue el libro más vendido de la historia argentina. No sé si sigue siéndolo, pero durante muchos años. Este es de 1994 y es la edición número 19, ¿sí? Así que fíjense lo que se vendía este libro. En 1985 comienza el juicio a las juntas, que ya nos han hablado largamente, y en 1985, entre 1985 y 1987 se producen otros juicios por delitos de lesa humanidad, no ya del juicio a las juntas de la causa 13, sino que distintos fiscales empiezan a activar juicios a miembros de menores del escalafón, ya no a las juntas. Esto genera un malestar que ya anticipó Ricardo que se venía gestando, un malestar muy grande entre los militares y hay 3 intentos de golpe de Estado y además diversos intentos de desestabilización muy grandes que incluso han llevado a la declaración de estado de sitio durante 60 días por amenazas de bombas, etcétera, etcétera. Con lo cual, digamos, estos intentos de golpe de Estado, digamos que de alguna manera desembocan en 1986 y 1987 el dictado de las leyes de punto final y obediencia debida. La ley de punto final decía que los juicios que se habían comenzado hasta ahora eran el punto final. No podrían iniciarse nuevos juicios. Más adelante, como el malestar continuaba y hubo otro intento de golpe de Estado, se dicta la ley de obediencia debida, muy seguidamente, una de otra, que decía que todas las causas iniciadas hasta ahora, ¿sí?, que no eran la causa 13, debían ser finalizadas porque estaban exculpadas por la causal de exculpación de la obediencia debida, ¿sí? El malestar continúa y en 1990 se produce el último intento de golpe de Estado y esto termina entre 1989 con el dictado de los indultos por el presidente Menem, que indulta tanto a los militares como a los pocos civiles que habían sido condenados por participación en la lucha armada. Las familiares de las víctimas presentan una denuncia ante la Comisión Interamericana y aquí también esto es algo para destacar, digamos, las políticas del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo llega a una solución amistosa con las víctimas y se instaura entre 1991 y 1995 una política amplia de reparaciones, muy amplia, ¿sí?, en donde se incluye a familiares desaparecidos, exdesaparecidos, presos políticos, personas que habían sido sometidas a torturas casualmente, digamos, una gran variedad y amplitud en la política de reparaciones que se realiza además mediante procedimiento administrativo. No es que tenían que iniciar un juicio, probar los hechos, etcétera, ¿sí? Esta política de reparaciones, la verdad que es bastante olvidada en el proceso transicional argentino y para mí tiene un valor enorme. En 1995, un ex militar, Adolfo Silingo, confiesa o se arrepiente y a un periodista le cuenta pormenores que antes no se conocían sobre la operación de la represión. Y ahí es donde yo, trabajando con un grupo de abogados, Martín Abregú y especialmente Alicia Oliveira, con base en los dichos de Silingo, intentamos lo que llamaron los juicios por la verdad. Era en las causas que habían sido cerradas por obediencia debida, nos presentábamos, especialmente en los casos mencionados por Silingo, y pedíamos que se continuara investigando aun cuando no hubiera una pretensión penal posible. Era utilizar la vía judicial simplemente porque ya había información relevante,
para continuar con la investigación para conocer especialmente el destino final de los desaparecidos. Lo empezamos primero en la causa Miñone y luego en la causa Lapacó, que eran, digamos, gente que podíamos, que contábamos con su apoyo para promoverlo y que habían sido también mencionados sus casos por Silingo. Esto, la verdad, es que fue muy exitoso en cuanto a que se aceptó, ¿sí? Que la Cámara Federal haya aceptado este tipo de juicios fue muy exitoso, pero la verdad es que luego no prosperaron. Había mucho resquemor, mucha resistencia, especialmente de parte de las Fuerzas Armadas, a brindar información aun cuando esto no tuviera finalmente consecuencias penales. ¿Y qué es lo que ocurría? ¿Qué es lo que puede explicar este fracaso? Bueno, que es que ya estaban el mundo entero, por justicia universal o por nacionalidad de las víctimas, intentando extraditar a los militares argentinos, que finalmente, por ejemplo, en el caso de Silingo, fue condenado a más de 1000 años aquí en España, ¿sí? Entonces, estas fueron circunstancias que hicieron que estos juicios por la verdad no prosperaran. En 2001, la Corte dicta el famoso fallo Barrios Alto contra Perú, con el cual se dice que todas las leyes de impunidad, llámense como se llamen, son inválidas y que pueden ser los países que las dicten o mantengan condenados internacionalmente. Con este espaldarazo del derecho internacional, en el 2003 el Congreso anula las leyes de impunidad, las dos. En el 2005 la Corte Suprema convalida la nulidad y en 2007 la Corte Suprema declara la inconstitucionalidad de los indultos. A partir de aquí empieza la segunda ola de juicios de la que nos habló tan precisamente Mateo. Entonces, a partir de 2005 y hasta la actualidad, se reanudaron los juicios por lesa humanidad y hay una cuestión más. Se incluyen a civiles involucrados en los actos represivos ilegales que hasta ahora no habían estado prácticamente enjuiciados. Como política pública, que también muestra, digamos, la continuidad, el Ministerio de Justicia se presenta como querellante en muchas causas, el Ministerio Público crea una fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad, etc. Todo esto, y esta línea, digamos, que continua verde extensa, es acompañado todo este proceso por una política de memoria activa colectiva muy fuerte, impulsada por los diversos gobiernos que hubo en el país, les digo, con mayor o menor énfasis. Esto significa creación de museos, monumentos, apoyo a las manifestaciones de cada 24 de marzo, etcétera, etcétera, ¿sí? Este es un poco el panorama que yo quería presentarles, más sistemático de la transición y post-transición argentina. Y ahora voy, sí, a mi argumento principal, que es este que muy presente en las discusiones sobre transición, sobre si es mejor la verdad que la justicia o en otros términos la verdad que el castigo. Por ejemplo, en otros países el dilema o la dicotomía se da de otra forma, como por ejemplo en Colombia es castigo versus paz, ¿no? O sea, paz. Bueno, yo lo único que puedo decir es que en Argentina, para mí, es un falso dilema. No sé si en otros países no lo puedo hacer extensible. A partir de Argentina, digamos, primero es verdad que el primer antecedente es Bolivia. Hay muchísimas comisiones de la verdad. La última es la de Canadá, o sea, de 2008, en donde se investigaron cuestiones vinculadas a matanzas de indígenas o maltratos de niños indígenas. Y hay una comisión de la verdad que causó furor, digamos, que tuvo mucha repercusión, que es la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica trabajó del siguiente modo. Se presentaban allí personas que habían estado involucradas en el apartheid, así como algunos grupos o miembros de grupos
radicales anti-apartheid, y cada uno tenía que confesar, tenía que aportar una verdad significativa al esclarecimiento de la verdad, y esto los relevaba de una pena, ¿sí? Así funcionó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que es básicamente el modelo que quienes proponen este dilema utilizan como argumento, ¿sí? Y entonces, de los varios autores que están ahí abajo citados, que son los que discuten este tema, yo voy a seguir a Claudia Hilb, ¿sí? Que es una argentina. Bueno, Claudia Hilb dice: en un caso hablamos de juicios y justicia y en otro de verdad y reconciliación. Está hablando siempre comparando Argentina con Sudáfrica. Es probable que en un caso, el de la Argentina, la resolución haya pagado un precio en verdad. Es probable que en otro, el de Sudáfrica, se haya pagado un precio en justicia. Esto, digamos, ya para los abogados que trabajamos con alguna vinculación con el razonamiento probatorio, ya suena raro, en el sentido de que lo primero que uno piensa es que en los procesos penales uno de sus objetivos es la averiguación de la verdad, ¿sí? Entonces, que la propia existencia de un juicio sea óbice para la averiguación de la verdad ya suena algo contraintuitivo para nosotros. Es cierto que los juicios tienen una limitación en llegar a la verdad, porque son los propios hechos que están sometidos a juicio y las propias reglas que están en juego para averiguar la verdad, digamos, las reglas procesales que imponen limitaciones para averiguar la verdad. Sin embargo, yo estoy, digamos, convencida que en el caso argentino estos juicios no impidieron que se llegue a la verdad. Ahora este es el argumento general. Y después algunos argumentos particulares o específicos. Dice Claudia Hilb: me pregunto cuáles son las consecuencias de haber descartado toda posibilidad de favorecimiento de una situación de mayor provisión de verdad. No hubo casi en el juicio de 1985, como no lo hubo tampoco antes y no lo habría después, voces que desde el campo de los perpetradores contribuyeran con su relato al esclarecimiento de lo sucedido. Y dice también: el reconocimiento público de sus actos, de los victimarios, su relato detallado, no solo no es exigida, sino que es contraria al interés del inculpado. Entonces, estos son los argumentos más bien específicos y que yo creo que la propia ponencia de Mateo puede desarticularlos, ¿sí? Porque realmente el modo en que se llega a la verdad en los juicios penales no requiere necesariamente de la confesión del inculpado o del, digamos, de que su relato, el relato por parte de los perpetradores, contribuya a la verdad. Esto por un lado. Por otro lado, yo creo que hay dos grandes bloques de los que también se habló de verdad. Uno es la reconstrucción del hecho general, del funcionamiento, de cómo estaba organizada la represión, de esto de, digamos, probar un plan sistemático y general, que sobre esto prácticamente no queda duda. Mayor provisión de verdad podría estar vinculada, digamos, a el esclarecimiento de los casos particulares, ¿no? Y esto en la segunda etapa de los juicios también se está logrando, ¿sí? Entonces, creo que los argumentos de Hilb son en este sentido no suficientes, pero entonces lo que se me ocurrió es estudiar un poco más cómo funcionó la Comisión de la Verdad. Entonces, vamos a ver, lo que reclama la autora es una mayor provisión de verdad. Y yo me pregunto si esto está hablando de verdad como correspondencia. Y en principio pareciera de la lectura de sus trabajos que sí, que está hablando de verdad como correspondencia. Si esto es así, su reclamo de verdad
no parece implicar de ninguna manera que las proposiciones que se probaron y por las que se condenó en los procesos penales seguidas a los militares sean falsas, es decir, que no se correspondan con hechos del universo. Lo que reclama la autora es una mayor provisión de verdad, es decir, saber sobre hechos realmente ocurridos hasta ahora desconocidos. ¿Sí? Bien, hasta aquí entonces sería una primera respuesta, digamos. Lo que se probó en los juicios es verdad, ¿sí? ¿Y qué es una mayor provisión de verdad? Bueno, vamos a ver qué es lo que ella propone al comparar la Comisión de la Verdad de Sudáfrica como alternativa al proceso transicional argentino. Primero, nos habla de una verdad ético-política, ¿sí? Que sería una verdad en donde los hechos no serían tan relevantes, sino más bien una verdad que se construye desde el arrepentimiento, desde el perdón, desde la reconciliación. Después nos pide una verdad desde los perpetradores, no una verdad como correspondencia, sino una verdad como asunción de responsabilidad. Y finalmente, su mayor hincapié es en las verdades de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica. ¿Cómo trabajó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica? Utilizó 4 tipos de verdades: las verdades fácticas o forenses, las verdades personales o narrativas, las verdades sociales o de diálogo y las verdades curativas o restaurativas. Además, digamos, dentro de la literatura transicional se habla también de las verdades simbólicas, ¿sí? Por ejemplo, hay un gran debate en Argentina, por eso no voy a usar el ejemplo de Argentina, pero podemos decir que los 6 millones de judíos muertos en el Holocausto es una verdad simbólica, porque no sabemos exactamente si fueron 5.862.000 o 6.224.000. ¿Sí? 6 millones de judíos muertos en el Holocausto es una verdad simbólica. Y luego la verdad como reconocimiento, que es la que habla Hill, digamos, en sus argumentos específicos que antes transmití. Pero bueno, ahora voy a dedicarme un poco a reproducir argumentos de cómo trabajó la Comisión de la Verdad, ¿no? La Comisión de la Verdad identificó 4 formas de verdad: la verdad fáctica o forense, que se asimila a la verdad como correspondencia, las verdades personales o narrativas, las sociales o de diálogo, y las verdades curativas o restaurativas. Todas estas formas de verdad, excepto la fáctica o forense, tienen como denominador común que admiten que la correspondencia con el mundo sea solo parcial. Esta parcialidad en la correspondencia no se presenta del mismo modo en que fue descrita anteriormente la verdad en Argentina, en donde los hechos que se probaron se corresponden con los hechos ocurridos en el universo, aunque falten hechos que nos gustaría saber, ¿sí? Las verdades surgidas en el modelo de la Comisión Sudafricana tienen, por ejemplo, la verdad social o de diálogo promovía mecanismos para acomodar y sopesar las distintas versiones del pasado y visiones, y no era prioritaria la búsqueda de la verdad fáctica o forense. Estas verdades tienen valores como la inclusión y son priorizados sobre la gramática fáctica de los derechos humanos, la corroboración y la adjudicación, dice un autor que se llama Greedy. Continúa explicando Greedy que esto se debió a que esa concepción de la verdad contribuía a la reconciliación. Algo similar ocurre con la verdad personal o narrativa. Si bien estos testimonios hacen por lo general aportes a la reconstrucción de la verdad fáctica, hay en la identificación en la verdad narrativa un plus que es irrelevante su corroboración. La narración le permite al narrador revivir, controlar, transformar, reimaginar eventos y reclamar y construir identidades elegidas e interacciones sociales. Concluye Greedy que un estudio empírico de la Comisión
sobre la comisión, sostiene que la Comisión de la Verdad ayudó a crear una memoria compartida sobre el apartheid, incrementando el consenso de que se trató un crimen contra la humanidad y que existieron abusos de ambas partes. Este resultado sugiere que la Comisión de la Verdad fue más allá de los hechos e hizo una contribución interpretativa promoviendo un cambio en la percepción pública hacia la moderación. Y aquí cito: el bálsamo de la moderación parece incluir un escenario en el cual todos los sudafricanos son sorprendentemente acríticos del apartheid, y especialmente de aspectos como la segregación racial. Es posible observar que las verdades transicionales, cuando se alejan de la verdad como correspondencia, suelen acercarse a las formas más banales de posmodernidad, dice Greedy, y agrega Tarufo, presuponen una ciencia social confusa que tiene escasos fundamentos teóricos. Así, cabe cuestionarse si la idea de Hill de que la Comisión de la Verdad contribuyó a la verdad es compatible con la verdad como correspondencia y si realmente es el modelo que hubiéramos querido para obtener una mayor provisión de verdad. Entonces, como conclusiones, esta idea de que la Comisión popularizó una idea de que su objetivo era contribuir al armado de una memoria, a veces denominada memoria nacional, de modo tal de hacer posible la reconciliación y la unidad nacional. ¿Sí? Acá hay una paradoja entre los proponentes del dilema, que es que la justicia penal en Argentina puede tener limitaciones en cuanto a la obtención de la verdad, ¿sí? Las limitaciones propias del proceso, pero sin embargo los proponentes del dilema no se quejan de las reparaciones, que fueron casi exclusivamente administrativas, en donde no se ventiló ni un argumento que pudiera aportar a la verdad. ¿Sí? Entonces es paradójico que el acento en la crítica esté puesta en la justicia penal y se olviden por completo de que las reparaciones no fueron de ninguna manera en Argentina causales de ningún aporte de verdad. Para concluir, reflexiones finales. La verdad que se alcanzó en Argentina con la actividad de la CONADEP y el libro Nunca Más debe valorizarse positivamente a la luz de otras experiencias o comisiones de la verdad, incluida la Comisión de la Verdad de Sudáfrica. Hay una cosa que no dije que me parece muy importante. Aquí el que quiera ver luego el libro del Nunca Más lo puede ver. La CONADEP trabajó sin retórica, sin narrativa. Solo en el prólogo y en una advertencia preliminar sobre lo que se va a leer hay alguna valoración. Todo lo demás es recopilación de datos duros, ¿sí? Además, la investigación de la CONADEP fue luego contrastada en el juicio a las juntas, ¿sí? En donde a través de otras herramientas epistémicas fue puesto en, bajo presión o bajo prueba y nuevamente el informe de la CONADEP fue ratificado en otra instancia que es la instancia judicial. Es cierto que los juicios no arrojaron verdades que den respuestas a cada caso personal, ¿no? Pero no es menos cierto que los fragmentos de esa realidad compleja que fueron enjuiciados tuvieron como resultado proposiciones sobre los hechos que se corresponden con lo ocurrido en el mundo. Los proponentes del dilema parecen por momentos confundir el rol del juez y del historiador, que comparten ciertos rasgos, como sabemos, pero que también tienen diferentes capacidades para arribar a la verdad, justamente por las diferencias que impone el propio proceso a los jueces. El razonamiento probatorio por el cual se alcanza la verdad es siempre probabilístico, dice Jordi Ferrer. Entonces cabe preguntarse qué puede derrotar esa probabilidad, la aparición de nuevas pruebas o el conocimiento de nuevos hechos, que requerirán ser probados a su vez, que venzan la probabilidad ya alcanzada. En este sentido, han transcurrido varias décadas desde los primeros juicios y no ha habido ninguna prueba sobreviniente o el conocimiento de nuevos hechos que haya puesto en duda ninguna de las verdades alcanzadas tanto por la CONADEP como por los juicios posteriores. Y finalmente, respecto de la comparación con Sudáfrica, la idea de que una comisión de la verdad hubiese alcanzado una mayor provisión de verdad
es una conjetura incontrastable. Y finalmente, si la mayor provisión de verdad hubiera estado dada por las verdades alternativas o verdades transicionales, personalmente prefiero la verdad conseguida en Argentina. Gracias.